Me salvó. Nueva criatura, lo declara la escritura, y me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura, él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, él ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. No deja de ser muchas cosas, muchos principios que uno como padre, como hijo, o como también como hermano uno puede ver, o como siervo o empleado en una empresa, uno puede ver muchas cosas acá. Así que vamos a leer en Efesios capítulo 1, luego pasaré a otro texto. Efesios capítulo 6, perdón, versículo 1 en adelante. Voy a leer algunos versículos allí. Dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Quisiera tomar otro texto y para uno poder hablar un poquito de lo que le había dicho de cuando uno quiere fijar metas en la familia, ver algunos principios, e ir entonces también a un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6. Voy a leer 3 versículos allí. Dice el texto: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra abierta, leída una vez más. Gracias porque ella es bendita. Permite, oh Señor, que también ella siga hablando a nuestras vidas y también hable a los corazones aquí presentes también. Mira también lo que nos están escuchando por otra vía. Te rogamos que seas tú también que hable por boca nuestra y seas tú quien ponga las palabras en este tiempo, en este momento. Gracias en esta oportunidad. Una vez más, dirígenos a toda verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así que le había dicho hace un momentito, en el mes de noviembre se celebra el mes de la familia, y aquí con estos ejemplos hay muchos principios en las escrituras que uno puede encontrar para uno cortar y hablar sobre, bueno, fijar metas, ya sea en el matrimonio o en la familia en sentido general, y uno va a encontrar
también algunos que otros principios de orden, cómo deben también o uno debe hacer las cosas, con ejemplos como el que leímos ahí en Proverbios. Ahora, es fundamental o es importante que nosotros también veamos que en el mundo que nos ha tocado vivir, en la sociedad que nosotros estamos hoy en día viviendo, pone parámetros contrarios a lo que la palabra de Dios nos dice, como un hombre o una mujer deben manejarse dentro de un hogar o cómo una persona debe conducirse. La sociedad hoy en día está torcida, bueno, lo dice las Escrituras, y ha querido cambiar los principios que Dios ha puesto para el beneficio de la familia por principios de leyes que el mundo se ha trazado para poder hacer que las cosas quizás funcionen. Le digo quizás porque no funcionan. Uno de los ejemplos, hablo un paréntesis, por ejemplo, es que, bueno, usted no puede en algunas sociedades, vamos a decir, corregir al muchacho con vara, como lo dice este pasaje o este libro de Proverbios también más adelante. Y uno nota que muchos de nosotros crecimos en un ambiente y, ¿verdad?, nos corrigieron con la vara. Y bueno, estamos aquí, eso no causó ningún problema ni mental, ni psicológico, ni muchas veces físico. Ahora, es importante ver el parámetro, cómo usted va a corregir en esa forma a un muchacho. Pero la Biblia es clara en el asunto del principio, y está allí en el pasaje que leíamos en Efesios, de cómo el padre debe de manejarse. Me llama la atención porque en el pasaje, cuando dice, bueno, que a los padres no provoquen a los hijos a ira, me imagino que los muchachos se frotan la mano. Tú ves lo que dice la palabra ahí. Dice que no lo provoque a ira, pero dice que lo corrija en disciplina, una palabra interesante, y amonestación, otra palabra, claro, del Señor. Son dos palabras que hablan de corregir cosas y lo vamos a ver más adelante. Pero la sociedad hoy en día se ha encargado de torcer muchos principios, de decirle al mundo, no, esta es la manera, vamos a formular una ley porque quizá pasó un evento, pero eso no es lo que soluciona o endereza una familia que quiere echar hacia adelante o traza metas para hacer las cosas que el Señor le ha dicho a través de su palabra. El Señor, desde un principio en las Escrituras, uno lo nota tanto en el aspecto del matrimonio, cuando le trajo la mujer a Adán, pone principios claros con relación a trazarse metas dentro del matrimonio o en la familia tal cual. Y hoy en día hay muchas amenazas, pudiéramos decirlo de esa manera, en contra, que amenazan con destruir el núcleo que Dios ha provisto para un buen funcionamiento dentro del plano familiar. Hay mucha amenaza, mucha forma de hombre, mucha mano del hombre queriendo, por decirlo de una manera, queriendo ayudar a Dios. Pero Dios ha trazado de un principio que las cosas funcionan adecuadamente cuando nosotros nos apegamos al principio de su palabra. Ya le decía hace un momentito, y cierro el paréntesis, que muchos de nosotros no nos pasó nada, nos corrigieron con vara, a muchos de maneras quizá un poco extremas, pero aquí estamos, ¿verdad? Habían algunas técnicas de los viejos de antes un poquito fuertes. Y bueno, no pasó de ahí, fueron muy escasos quizás los casos en donde se fue la mano y llegaron a momentos quizá tristes. Y hoy en día vemos la corrupción o la descomposición de los hijos. Estamos viendo que se está cumpliendo el hecho de que ahí está el hijo contra el padre, y uno ve esos altercados, que un hijo mató a su padre, y uno ve tristemente en la sociedad toda esa situación. Así que el creyente no puede confiar, el creyente, la persona que ha recibido a Cristo como Salvador, no puede confiar en los recursos o los materiales humanos o la forma humana que el hombre pudiera proveer para que su familia funcione adecuadamente. Esos recursos, hablando de recursos económicos, no son los que solucionan el problema. Hay mucha gente que tiene muchos recursos y hay situaciones deplorables en muchas sociedades hoy en día. Hay sociedades que lo tienen todo, no le faltan los servicios básicos, pero sin embargo hemos oído o hay estudios de que son sociedades que están destruidas porque se han alejado de los principios de Dios o no tienen a Dios en su vida, entonces les falta todo porque no tienen nada. Lo tienen todo
y no tienen nada. Así que nosotros, el creyente, no puede confiar en los recursos humanos, no son eficientes para sostener la relación que Dios ha formado, que Dios desde un principio, cuando dice que honremos al padre o a la madre, nosotros podamos seguir hacia adelante y seamos de larga vida sobre la tierra. Y es importante ver entonces los parámetros que Dios pone, que Dios quiere que uno siga a través de las Escrituras. Aquí hay un ejemplo muy básico en el contexto de, voy a empezar por Proverbios, voy a tocar algunos principios, y es importante que nos fijemos también metas, cuando hablamos de metas espirituales. Yo pensaba cuando veía el ejemplo de aquí de Proverbios, bueno, en el sustento material uno lo ve, también uno tiene que ser organizado dentro del plano familiar en esa forma. Pero la familia que tiene a Cristo como el núcleo de su centro, es importante que se fije metas espirituales para poder sostener el matrimonio y alcanzar la madurez espiritual. Uno ve en este caso, por ejemplo, este pequeño insecto que hace cierta característica para sobrevivir en un medio muchas veces hostil. A veces cuando llega este tiempo, que ya estamos en el otoño, en otros lugares, aquí no se nota mucho, pero usted lo nota. A veces usted empieza a notar que en algunas esquinas de la casa hay unos hoyitos y usted ve la tumbita de arena. Bueno, salieron las hormigas a empezar a recoger para la siega. Y usted dice, acá estamos en tiempo de hormigas, no es que ya están recogiendo porque se aproxima el invierno. Y esa es la figura que pone aquí Salomón, hablando de trazarse metas para el sustento económico en un tiempo que va a venir de frío. Bueno, aquí en nuestro país, que estamos en el trópico, nosotros no vemos mucho esa condición porque aparentemente estamos en un verano continuo. Pero usted lo nota que las hormigas se preparan viéndolo en la casa. ¿Y de dónde están saliendo las hormigas? Y usted ve esas montañitas de tierra ya empezaron a cargar. Y dice el texto aquí, ve, o sea, que observe a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos. Sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hay muchas palabras ahí encontradas que nos enseñan a nosotros que en el funcionamiento de un hogar, para el sustento económico, sería este el caso, usted tiene que tomar ciertas medidas. Las cosas no se ejecutan en el camino. Usted va tomando ciertas medidas importantes para que no le falte en el transcurso del periodo de tiempo, si ya llegaron los niños, si un muchacho se enferma, si no están los muchachos, cómo ustedes se van a sostener. Y hay una palabra muy interesante que aparece aquí y dice que no seamos perezosos, y la otra, que seamos sabios. El Señor ha construido en el núcleo de la familia, hay una de las palabras que aparece en el contexto del matrimonio y habla en ese sentido que actuemos con nuestras esposas con sabiduría. También Dios ha provisto una compañera, una ayuda idónea. Pero cuando el hogar está formado, ya una pareja se casó, está el núcleo, hay dos cosas que uno no se puede dormir. Usted tiene que estar día a día atento a resolver las cosas, mucho más el aspecto espiritual. No solamente el aspecto material, que lo vamos a ver aquí, pero mucho más el aspecto espiritual. Dice que no seamos perezosos. Muchas veces, espiritualmente hablando, podemos caer en un letargo o en una letanía de pereza en nuestra vida diaria como creyente para nosotros ejercitar la fe. Puede ser que dejemos de leer, de orar, de hacer ciertas cosas que hacemos para el beneficio de nuestra vida espiritual. Así que esa palabra de la pereza debe el creyente trabajarla y ser sabio. Pone el ejemplo de este pequeño insecto, ya le dije, la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Va a venir, o sea, el avisado ve el mal y él sigue, dice la escritura en el proverbio, y el bueno cae en el hoyo. No podemos ser simples, tenemos que ser sabios para ejecutar las cosas que vamos a hacer. Así que en primer lugar, uno pudiera
hablar y definir entonces, si uno tiene una familia, oye, ¿y cuáles son las metas que yo me he trazado como esposo o como hijo o como padre en este año? O sea, ¿qué es una meta? Pudiéramos definir esta palabra en términos llanos. Es un lugar o punto al término de una carrera. O sea, cuando hablamos de una meta, hay un lugar que dice allí meta o final. Y salieron a correr y todo el mundo va con la intención de ¿qué? De ganar, o sea, de llegar en primer lugar. Usted no echa una competencia y sale a correr para ver si usted llega último. Usted quiere llegar primero. Y es interesante en el contexto de la definición, porque en la vida cristiana usted va a procurar hacer las cosas bien dentro del aspecto familiar también. Usted no sale a correr una carrera, como definiendo una meta, que es un lugar o punto en el terminar de la carrera. Usted no sale para llegar de último, o tercero, o cuarto. Usted quiere llegar primero. Bueno, en las metas que usted se traza dentro de la familia, usted quiere tener las mejores. Y más si son metas trazadas espiritualmente para el beneficio de la familia, de yo como hijo, o como padre, o como esposo. Así que una meta, pudiéramos también definirla, el final que se llega o se dirigen las acciones. Por ejemplo, como ya le dije, el ejemplo de una carrera. Así que en Proverbios 6 uno encuentra aquí a la hormiga que habla de la perfecta o del primer principio bíblico de alguien que está tomando parámetros para hacer las cosas. Dentro del hogar yo debo de ser en primer lugar como la hormiga. En el aspecto espiritual yo debo ser diligente. O sea, hay un compromiso que Dios ha puesto a uno como padre, a uno como hijo también, o como esposo. Pero en el aspecto del hogar, si yo voy a trazarme meta, yo tengo que ser, esa palabrita, debo ser diligente. La ética bíblica del trabajo con diligencia, o sea, yo tengo que priorizar las cosas. No pueden estar primero en mi vida el trabajo, la luz, o sea, los servicios. Primero tienen que estar las cosas de Dios en los parámetros y luego, claro, yo tengo unas responsabilidades que cumplir dentro de la sociedad que estoy, pero también dentro del hogar que estoy. Y es de plano, o sea, que hay que salir. Yo no me puedo encerrar en una habitación y solamente quedarme una semana orando porque puede pasarme algo, ¿verdad? Entonces, hay prioridades, sí, yo salgo, oro, pero tengo que ejecutar ciertas prioridades. Yo tengo que ser diligente, poner en prioridad las cosas. La hormiga toma esa diligencia y es importante verla también que trabaja en grupo. O sea, usted ve que están cargando entre un grupo, mueven pesos que ella una sola no la puede mover. Pero es increíble ver estos animalitos y mover estos insectos, mover una pieza tan grande, quizás de un cuerpo de una cucaracha, qué sé yo. Y tú dices, ¿cómo que? Pero están en grupo trabajando. Bueno, el hogar es un núcleo, es un grupo. Y mientras más unidos estemos trabajando en las cosas del Señor, uno va a ver los frutos más adelante. Tenemos que ser diligentes, no podemos ser perezosos, tenemos que priorizar. Las metas son alcanzables entonces cuando entramos en dependencia total de Dios también en oración. Claro que yo tengo que poner las cosas en las manos del Señor y ver cuáles son las respuestas que Dios puede tener a lo que yo estoy pidiendo en una circunstancia X. Es importante que yo sea diligente, pero es importante que yo presente delante de Dios lo que voy a hacer. Por pequeño que parezca lo que yo me quiera trazar, es importante que nosotros lo presentemos delante del Señor. No podemos salir nosotros delante a hacer algo o entender que nosotros somos indispensables para hacer tal o cual situación. Es importante que en esa diligencia, en esa prioridad, yo lo ponga delante de Dios, que yo no quiera resolverlo por mis propias manos. No solamente me refiero en el aspecto económico, a cosas materiales, como yo le decía, sino también a los aspectos espirituales. Aquí hay mucha gente que ya está estudiando y eso es bueno, es importante, las escrituras, tiene el deseo de ir a tal lugar, eso es muy importante cuando nosotros priorizamos y ponemos las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios
que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es importante ver esa realidad en las Escrituras. La fe viene por el oír. Y es lo que el Señor va a hablar en su palabra siempre a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así que cuando nosotros vemos los aspectos espirituales en nuestra vida cristiana, delante del matrimonio, de la familia, para trazar metas, es porque la palabra de Dios está surtiendo efecto en nuestras vidas. Y en primer lugar le estamos dando el primer lugar, valga la redundancia, a Dios. Somos diligentes, estamos priorizando, queremos que Dios actúe, por pequeña que parezca una cosa, la presentamos delante del Señor. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Hermano, las demás cosas van a ser añadidas. El Señor sabe que tenemos necesidades de cosas paulatinas. Hay otros que no tienen quizá los recursos. Y ahí el Señor también nos prueba, a veces en circunstancias. Todo no sale así a flor de piel. Y la vida cristiana tiene metas. En ese sentido, Dios quiere que nosotros dependamos de lo que Él puede hacer en nuestra vida. En segundo lugar, una de las características también para trazar metas dentro del aspecto de la familia o del matrimonio, o como esposo o esposa, es otra palabrita que pudiera ver uno, el ejemplo también de la hormiga. Es uno ser perseverante. Nosotros tenemos que aprender a ser perseverante en las cosas que iniciamos. Yo pensaba cuando la veía en estos días, yo la iba a grabar ahí a las hormigas, moviendo cositas y yo digo, es que no se cansan y vuelven y salen y entran y buscan otro granito de, qué sé yo, de azúcar, de lo que haya en el espacio, que se mueven, pero con consistencia, son perseverantes en lo que están haciendo. Así que para lograr las cosas que yo quiero, la cosa no viene, Señor, yo quiero, qué sé yo, a veces yo siempre pongo el ejemplo de un vehículo. Yo quiero una casa, eso no sale así, usted no chasca los dedos. Uno tiene que perseverar y en el transcurso de lo que estamos haciendo, ya sea un carro, una casa, lo que sea, van a haber situaciones, van a haber dificultades. Todo no va a salir así de la nada en ese sentido, sino que también tenemos que aprender a ser perseverantes. Así que para lograr las metas dentro de la familia o el matrimonio, o como hijo o como padre, yo debo de perseverar. Yo no puedo pensar que un hijo mío, viene a la iglesia, la Biblia, ella le habla sola, no, también en la casa. Uno tiene que sentarse y ver, mira, vamos a orar juntos, o vamos a leer este pasaje. ¿Qué te dijo hoy? Los muchachos utilizan el devocional de la hora silenciosa. ¿Qué tú aprendiste? O a veces uno ve, y cuando ellos escriben, y uno se da cuenta que los muchachos están leyendo. Pero hay que ser perseverante en lo que iniciamos, en las cosas que hacemos, para poder tener objetivos claros dentro de la obra del Señor. Por ejemplo, el libro de Colosenses también 4:2 arroja un principio. Colosenses capítulo 4. Pablo en muchas ocasiones escribió a iglesias que tenían dificultades. Él no podía ir a todas al mismo tiempo y allí estaba. Y él utiliza la palabra, aquí está. Él está hablando a Amos y allí todo eso. Y habla también de andar sabiamente. Y dice el versículo 4 allí: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. A mí me llama la atención porque a veces un broma acá, que demos gracias también, aun cuando las cosas no salen bien, también hay que dar, Señor, gracias, porque tú eres que sabe. El Señor es soberano, hermano, y Él sabe cuándo nos conviene una cosa o no, o cuándo va a llegar una situación o no a nuestras vidas. Pero perseverad en la oración, velando en ella, o sea, dice que seamos perseverantes, que velemos, que madruguemos, que perduremos, pero también con acción de gracias. Si no llega, darle gracias al Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. La palabra misterio, o sea, algo oculto que ya ha sido revelado, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo estaba pidiendo a los hermanos que oraran por él, para cuando él fuera a algún lugar, como en algunos lugares también fue apedreado, le fuera dado palabra para él hablar la palabra allí sabiamente. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Ve? Tenemos un tiempo para hacer cosas, no todo el tiempo vamos a tener 20 años, ni 30 o 25 o 40, el tiempo va a ir pasando, entonces redimiendo bien el tiempo.
No podemos devolverlo atrás, pero cuando lleguemos a un punto X, seguir haciendo las cosas que el Señor pone en nuestras manos. O sea, para lograr las metas, yo debo perseverar o ser persistente en la oración. Un gran hombre de Dios que escribió este libro de Proverbios, que fue Salomón, siempre he dicho cuando me he parado aquí en algunas que otras ocasiones, que me llama la atención que Salomón no le pidió a Dios, oye, yo estoy aquí, tú lo que me tienes que dar es mucho cuarto, como decimos aquí popularmente en nuestro país, o mucho dinero, o más riqueza para yo poder dirigir este pueblo, porque no es fácil, ¿no? No, me llama la atención que este hombre tenía ya muchas cosas, podía pedirle eso al Señor, y le pidió al Señor que le diera sabiduría. Se ve que el Señor conocía la intención del corazón de aquel hombre, le dio sabiduría, le dio más también de lo que tenía, le dio recursos, pero aquel hombre fue sabio en gran manera. Dios le concedió ese don de la sabiduría, así que nosotros tenemos que ser persistentes cuando pedimos al Señor. Pasó un tiempo, no llega, no ya. Eso es que el Señor no quiere. Hay muchos que enseñan muchas cosas por ahí. Y ya yo desisto, ¿no? Usted puede seguir orando. El Señor es que sabe el tiempo de todas las cosas. Abraham y Sara pasó un periodo de tiempo largo y después de los 100 años, ahí ya cuando eran, bueno, uno lo dice, otro término popular aquí, ya 2 cacabelitos, los cacabeles, lo que uno pone en Navidad, la cosita ahí, ¿verdad? Que se menean ya por la edad, que ya no era el tiempo de ella concebir. Oye, ella hasta se rió y ahora es que el Señor me lo va a dar. Pero después de la promesa pasaron 25 años y el muchacho todavía, la mujer no había quedado embarazada. Oye, es interesante cómo Dios obra, pero es interesante ver que nosotros tenemos que ser persistentes en la cosa de Dios. Pasaron 25 años después que el Señor le dijo, sí, te van a hacer un hijo. 25 años. Cualquiera se devuelve y dice, no, pues Señor, se olvidó de eso. Eso era mentira del Señor. Bueno, el Señor perdone esa palabra. O sea, ya el Señor no va a obrar de esa manera. 25 años pasaron, pero él fue persistente y siguió siendo fiel a Dios. Y es importante ver ese parámetro en la vida de este hombre. Así que otro hombre, ya lo mencioné, ese hombre de Dios, Abraham y Sara, persistieron. Así que si usted quiere alcanzar metas espirituales en su vida, no se decaiga. Desde que pase el primer problema ya usted se desinfla. No, tenemos que ser persistentes. Las metas, en tercer lugar, se fijan, o también uno la fija, gozándose en el Señor. Sí, fue difícil que el año pasado estuvimos varios meses trancados, todas las cosas estaban un poquito, ahora ya podemos ir a ciertos lugares. Yo vi muchos, quiero abrir un paréntesis otra vez, muchos aguiluchos en el Play. A mí me dio miedo cuando lo vi el viernes, eso estaba lleno allí. Pero mucha gente está volviendo a la normalidad y uno debe gozarse también en los tiempos de dificultad y en los tiempos también de estrechez. Así que Timoteo nos dice a nosotros también en su capítulo 6, parece que es primera Timoteo, sí, capítulo 6, allí, versículo del 6 en adelante, dice allí que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bueno, le decía que las metas se fijan gozándonos en el Señor, hermano. Aunque vengan dificultades, se fijan gozándonos en el Señor. Que estemos contentos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que no nos conformemos. O sea, ya no, yo llegué aquí, no, yo puedo aspirar a ciertas cosas, pero también estar contento con lo que tengo. No estar mortificado, yo quisiera aquello que tiene aquel. No, y si el hermano la tiene, también yo me gozo. Y es importante ese principio, que estemos contentos. Así que para fijarse meta dentro de la familia, usted con lo que el Señor ha provisto, a medida que va pasando el tiempo, que estemos gozosos, que estemos contentos con lo que tenemos. Porque los que quieren enriquecerse, dice el versículo 9, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas veces se nos olvida que nosotros no nos vamos a llevar nada de aquí. Por más cosas que podamos conseguir o juntar, bienes materiales, nosotros no nos vamos a llevar nada.
tenemos que prepararnos, como dice el texto, para la piedad también, que tiene promesa para esta vida, pero también para la venidera. Así que pensemos también en el bien de otro, dice ahí el versículo, esa parte, que estemos contentos teniendo lo que tenemos, que no se mortifique. Yo quisiera tener, no se mortifique. Ahora no quiere decir que usted sea conformista, no, aspire, pero también dependa del Señor. Y también esa situación del dinero puede caer mucha gente en condenación y en lazo del diablo, dice el versículo. Así que hay que hacer un trabajo en armonía, en conjunto. En el primer principio, como la hormiga, se trabajan juntas, no se salen a pecho abierto a trabajar solo. Lo mismo también en la obra del Señor. Usted no hace la obra del Señor solo. La iglesia en conjunto también lo hace. Otros principios más que están arrojados entonces en el libro de Efesios, que leímos allí, quisiera tocar un par de ellos también y aplicar algunas cosas en esa forma, en este mes que estamos hablando de uno forjarse metas espirituales en el aspecto de la familia. Allí aparecen algunas metas para lograr principios para forjar una familia fuerte o que dependa del Señor en todo tiempo. Empieza diciendo el texto: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hemos visto a través del tiempo en nuestro entorno que hay muchos hijos que se han ido a destiempo. Usted lo ha visto quizás por ahí, o golpeaban a su padre, o le hablaban mal a su madre. Y es de lugar, la Biblia dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, no le dan honra a sus padres, no le dan el lugar debido a lo que los tienen, ¿verdad? Hay otros que se desviven. No importa a veces que usted no reciba una caricia, un favor. Recuerdo el caso de José. Había una situación tremenda con los hijos y bueno, cuando llegó esa túnica, los hermanos se ensañaron y hay a veces situaciones dentro del entorno familiar. Pero la Biblia nos dice a nosotros como hijos, a los que tienen a sus padres todavía terrenales vivos, que debemos honrarle. O sea, honrarle, guardarle a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Ahí está. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso usted ve en la sociedad de hoy en día muchos hijos que se van a destiempo porque maltratan, o sea, no le toman en cuenta a sus padres el hecho de que fue el ser que lo trajo a la madre al mundo, sino que le hablan como cualquiera, no le dan lugar. Hay algunos que no, que dicen, lo he oído de hombres que no son creyentes, que dicen, no, la mamá mía, la única mujer que yo amo es la mamá mía. Quizá es una forma de decirlo humanamente hablando, pero lo importante es deberle la honra. Como creyente, usted y yo estamos llamados a los que están nuestros padres terrenales vivos a honrarle. Nosotros no escapamos a los principios que están aquí de Dios y para poder fijar esas metas están ahí. O somos padres, o algunos somos hijos, o algunos somos hermanos, estamos dentro del núcleo del hogar. De alguna manera nadie sale solo. El llanero solitario, esa serie muy vieja televisiva, le decían el llanero solitario, pero él andaba con un compañero. Él andaba con un compañero al lado siempre ahí. Y a veces no se menciona el compañero, él era el llanero solitario, pero él no andaba solo, siempre andaba con un compañero. Y es importante ver que en la Biblia uno ve los principios de esa manera. Como padre, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, o en ese caso, ¿verdad? Y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y como padre también dice, vosotros padres, en segundo lugar, no provoquéis. Esa palabra tiene una connotación, aparece también en Colosenses 3:21. Voy a ir allá, el libro de Colosenses, para que lo veamos también allí, en el mismo contexto, hablando Pablo allí sobre el entorno del matrimonio. Dice el versículo 21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente, versículo 21. Siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. La palabra que aparece ahí en Efesios, que dice que no provoquéis, la idea también es
no exasperéis, o sea, no le ponga traba en un sentido a los muchachos, sí corríjalo, porque a veces nada más vemos la parte, mira, ahí lo dice, los hijos se ponen delante y dicen, ahí lo dice inmediatamente, que tú no debes provocarme a ira, sino, sí, pero dice que los corrijamos en disciplina y amonestación del Señor. Así que esa palabra, provocar, es no ponerle una trampa en ese sentido, no poner una trampa, sino que también los criemos en la disciplina y la amonestación del Señor. Hay un aspecto más que está involucrado como principio también para uno fijarse meta. Ahí estaba en el tiempo de Pablo, que le escribe la carta a los hermanos de Efesios, también en Colosa. Algunos en la época eran esclavos y esos esclavos se debían a sus amos. Habían esclavos que ya la libertad la habían comprado. Ya en la época había mucho que podía darse, decía el texto en Colosenses, si eres siervo o libre. Habían unos que habían comprado su libertad. Pero en el contexto que Pablo escribe aquí, tanto en Efesios como en Colosenses, habían algunos que eran esclavos literalmente, la palabra siervo. Y hoy en día, en la connotación que nosotros estamos, nosotros somos, bueno, a manera de esclavos, somos empleados en un lugar que estamos. No debemos a una persona dentro del aspecto del trabajo. Y dice, obedeced a vuestros amos terrenales, y dice el texto, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No, porque que el jefe mío es así. No, usted se va a deber a él como usted se debe al Señor. Así que para usted trazar metas y lograr cosas, usted tiene que deberse en su trabajo, donde usted y yo estamos en el trabajo, es como al Señor. No nos manejamos por nuestra propia cuenta. Nos debemos en el lugar que estamos a una persona, a un superior. Así que los siervos en esa época que eran esclavos, la palabra siervo es esclavo, debían obedecer, y es lo que Pablo está diciendo. No, obedézcanlo. Habían patronos que eran más, ¿verdad?, más llevaderos, habían otros que no. A los que no eran llevaderos, él le dice que lo obedezcan como quiera, como al Señor. Así nos debemos nosotros también en el trabajo, como al Señor. Dice el texto, siervos entonces, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Usted quiere que su hogar o su familia pueda trazarse metas efectivas espiritualmente. Bueno, haga la voluntad de Dios. Ejecute la voluntad de Dios en su vida y usted va a notar que las cosas van a empezar a caminar correctamente. E independientemente cuando lleguen las pruebas, nosotros vamos a estar más capacitados para poder salir y seguir hacia adelante. Así que Pablo hace no sirviendo al ojo, y muchas veces si estamos en el ámbito, usted sabe a qué se refiere el texto ahí, del trabajo. Usted ve los muchachos, si están en la casa, los mandan a hacer algo, para que limpie la habitación, pero ellos la limpian cuando hay alguien ahí, cogen la escoba y se ponen a hacer algo, y están ahí activos, como decimos, ¿verdad? Y lo hacen cuando lo están viendo. No, cuando no lo están viendo, hágalo también. No es cuando el jefe viene, pararse y empezar a buscar la pieza en los lugares. No, cuando no estén viendo, o si no nos mandan. Si usted ve que hay un desorden en la casa, bueno, hágalo. Dice el contexto, no sirva al ojo. Yo lo voy a hacer cuando me vean, porque cuando me están viendo, yo me enfrío. Dicen muchos, ¿verdad? Los muchachos en la casa lo hacen de esa manera. No, hágalo cuando no lo vean también, o cuando no lo manden. Si hay algo en el medio, recójalo. Como los que quieren agradar a los hombres, no así no, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No importa, no, eso está ahí, usted está en la casa también, usted pertenece a la casa. Si hay algo en el medio, quítelo, hágalo, resuélvalo, y más si es en el aspecto espiritual. Hermano, tenemos que llegar a ese punto. Dice al final el texto ahí, el 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno recibiere, ese recibirá del Señor, sea siervo, ahí está, o sea libre. De manera de que había muchos que ya podían, no, ya yo soy libre, yo lo hago si yo quiero. No, como quiera, si usted es libre, hágalo para el Señor. Dentro del hogar, dentro del aspecto del matrimonio, dentro de la sociedad como estamos, como padre, como hijo, hay parámetros que nosotros tenemos que, o principios que tenemos que llevar y seguir. Así que y a vosotros, amos, entonces,
Si usted es jefe en la empresa, sí, porque de aquí uno no se escapa a nadie. Si usted es quien administra, y hay personas aquí, algunos hermanos que trabajan en empresas que tienen grupos de personas que están por debajo de ellos, y ellos no están maltratándolo, ellos lo animan a que tiren para adelante porque la cosa está difícil, hay que vender, qué sé yo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Si tú no haces esto, te vamos a cancelar. No, dejando las amenazas. Si usted tiene personas debajo de usted, que están por debajo de usted, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si usted tiene personas en el lugar de trabajo que usted está, que están por debajo de usted, también usted vea lo que dice el parámetro aquí, haga con ellos lo mismo, no amenace, ínstelo a que hagan la cosa correctamente, y usted verá que saca más provecho. No, si tú no aceptas, para la chirola te va, para afuera. Y hay muchas cosas que se ven en ese entorno también. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermano, Él ve nuestras acciones, Él sabe, Él ha puesto responsabilidad en nuestras manos, y Él va a obrar en medio nuestro a medida que nosotros nos acerquemos a Él. No importa en el parámetro, en el lugar, la responsabilidad que ya el Señor ha puesto en muchos de nosotros. Hágalo para el Señor, y el Señor se va a glorificar en medio nuestro, en medio de una sociedad, en medio de un mundo como el cual estamos viviendo hoy, que, bueno, ha torcido los principios y las cosas no han ido bien. Las cosas van a ir de mal en peor. Nosotros como creyentes estamos llamados, como dice la Escritura, a buscar las cosas de arriba, las que están, no las que están en la tierra. Que pongamos la mira allá. Eso no quiere decir que usted se va a cruzar de brazos. Yo no voy a hacer nada porque el Señor viene. No, espérese. No es de una manera tampoco irresponsable, porque el texto dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces Dios tiene un orden en todas las cosas, y hay principios para alcanzar ese orden. Hay metas, hay parámetros que Dios ha puesto. Y cuánto más si es en el aspecto espiritual. Aquí hay muchos hermanos que gozan de muchas cosas que el Señor le ha puesto en su vida. Y a muchos nos ha costado con más tropiezos llegar a muchas cosas. Pero el Señor lo ha hecho de acuerdo a su voluntad y por su misericordia. No éramos quienes para servir al Señor, y Él también nos ha puesto a hacer las cosas. No éramos quienes para ser padres, y el Señor nos ha dado esa bendición. No éramos quienes para ser esposos, y el Señor también ha dado esa bendición. De manera de que sea lo que hagamos, todo hagámoslo, para glorificar al Señor, porque los ojos del Señor están en todo lugar y Él ve nuestras acciones. Ojalá que en estos principios que aparecen aquí, yo como cabeza de familia, o como hijo de familia, o como hermano en el hogar, yo pueda plantearlo en mi vida. Y si no, yo tengo que seguir adelante, poner la mira en las cosas que el Señor tiene, para yo ser bendecido como el Señor quiere que yo sea bendecido, no como yo quiero, porque ahí es que está la situación. A veces queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos, y el Señor no obra de esa manera. Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana, Señor, que tú nos permites en estos principios de un ejemplo de un insecto pequeño, ver lo que puede hacer cuando trabaja en conjunto. Ayúdanos a nosotros a trabajar en conjunto como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ayúdanos a nosotros a trabajar en conjunto en el hogar, resolviendo las responsabilidades que tenemos como padre, como esposo, como hijo, como hermano. Ayúdanos nosotros, Señor, a hacer las cosas para agradarte en todo tiempo, y a ser diligente, a perseverar en lo que hacemos, pero también ayúdanos a depender de ti, a presentarte todo lo que hagamos, por pequeño que parezca, nosotros ponerlo en tus manos, y que seas tú quien prospere lo que nosotros hagamos. Señor, gracias porque en tu gracia y misericordia nos permite una vez más esta mañana estar aquí. Mira los que están fuera de la ciudad, como decía nuestro hermano, guárdale, tráele con bien, y que conjuntamente, si es tu voluntad, mañana tú nos dé un buen día una vez más, y que todo lo que sigamos haciendo sea para glorificar tu nombre. Gracias por Cristo Jesús. Amén.